Buenas tardes y bienvenidos. Somos estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Minuto de Dios, segundo semestre. El día de hoy pretendemos presentarles 3 entrevistas de 3 personas de diferente población de la ciudad de Bogotá para establecer un concepto de cultura y asimismo identificar la relación con el cambio cultural. Para ello se desarrollarán las siguientes preguntas. ¿Hace cuánto vive en este lugar y cómo define la cultura de esta población? ¿Cómo define la cultura de esa población hace unos años con la que es actualmente? ¿Qué diferencia tiene la cultura en su población con la de otras regiones? Para usted, ¿tiene alguna diferencia el desarrollo cultural a partir de la posición geográfica y por qué lo identifican así? ¿Y cómo define la cultura de sus parientes hace algunos años? Nos encontramos con Julie Criado. Julie Criado, ¿qué ocupación tienes? Yo soy socióloga especialista, ¿Y trabajas en? consultoría colombiana. ¿En qué sector de Bogotá vives? En la localidad de Santa Fe, en el barrio La Macarena. Bueno, ¿hace cuánto vives en este lugar y cómo defines la cultura de esa población? Yo creo que como 6 años, más o menos, 7 años. Y la cultura de esa población, bueno, es una población principalmente de como adultos entre, no sé, 35 a 55 años. Sí. Adultos. Y es una población que principalmente está dedicada como a actividades del sector académico, del sector como de actividades recreativas, televisión y también algunos funcionarios públicos. Y sí, es ¿Cómo define la cultura de esa población de hace 2 años a la actualidad? de hace unos años con la actual. Bueno, hay en esta zona solían vivir personas más como hacia el tema académico o a los temas culturales, como temas más hacia la televisión, como Sí. más, pero actualmente han llegado al barrio, sobre todo extranjeros, personas de Europa y Norteamérica. Y actualmente entonces la población es más como de personas que están siguen siendo personas de la academia, pero entonces personas que dictan inglés o que dictan francés o que dictan pues sus idiomas nativos. Ha cambiado, digamos, el tipo de personas que viven ahí, básicamente pues por eso. Listo. ¿Qué diferencia encuentra entre la cultura de la población donde vive y otras regiones? ¿Qué diferencias? Bueno, en esta zona, bueno, la verdad que viven personas de todas partes del país y personas de fuera del país, entonces una mezcla cultural bastante grande. De pronto la gente que vive en esta zona tiene unas características y son como características similares. A pesar de que somos de diferentes partes del país o de diferentes partes del mundo, las características similares es que son parejas o sin hijos o personas solteras, Sí. no viven familias extensas, entonces siempre son como, pues sí, en los apartamentos hay como parejas o sí, una persona sola, entonces como esas son las características que se comparten a pesar de que somos de diferentes regiones o diferentes partes. ¿Para usted tiene alguna diferencia el desarrollo de la cultura a partir de la posición geográfica? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que esta zona de la ciudad tiene como una características culturales muy similares. Creo que la posición geográfica en la ciudad o la posición de donde queda el barrio, sí genera como atrae personas que tienen unas visiones muy similares. Entonces creo que la posición geográfica sí tiene sí incide mucho en la cultura de esa población que habita ahí, o sea, donde está ubicada, porque está cerca de universidades, está cerca de teatros, entonces sí creo que tiene que ver mucho la posición o la ubicación del barrio, por ejemplo. ¿Cómo define usted la cultura de sus parientes hace algunos años?
Bueno, eh, mis, mis parientes o mis antepasados son de Santander y no algunos, sino hace muchos años tenían una cultura más campesina, Sí. una cultura más de una relación más fuerte con la tierra. Eh, no solo no solo por la falta de acceso a la educación o a las instituciones educativas, sino digamos que esa era como el trabajar la tierra y que las mujeres estuvieran en la casa, por ejemplo, era como lo típico en ese momento. Y esa era como la cultura de esa familia santanderiana, y trabajaban pues cultivando tabaco, cultivando maíz, y esa cultura pues ha cambiado porque salieron, digamos, de la zona rural, del campo, Sí. y ahora estamos en las ciudades. Entonces esa relación con la tierra ha cambiado, pero hace algunos años era más una familia campesina, los abuelos, tíos abuelos. Listo, Esa es como Julie. la cultura de los Muchas parientes. gracias. Bueno, por nada. Una breve introducción, me colabora el señor William Sánchez. Él vive en la localidad de Ciudad Bolívar aproximadamente hace 3 años. Me comentaba él que él lleva viviendo muy poco en la población, pero ha logrado reconocer el cambio cultural desde hace mucho tiempo, ya que toda su familia ha vivido ahí. Él es maestro de construcción, desempeña esta labor desde hace mucho tiempo y el día de hoy nos colabora con las preguntas. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con William Sánchez. él vive en el barrio. Suroriente, o sea, eso es la localidad de Ciudad Bolívar. Bueno, señor William. Entonces, ¿hace cuánto vive en ese lugar y cómo define la cultura de esa población? Bueno, yo hace 3 años vivo allá, porque hace poco me fui para allá, pero entonces lo poco que he visto de allá, la cultura de ellos anteriormente era de muchos problemas, pero entonces ahora han cambiado bastante esa cultura, se han modernizado mucho. ¿Cómo define la cultura de esa población unos años atrás con la que es actualmente? Demasiado agresivas. O sea, había demasiadas pandillas, peleas, una cosa y otra. Entonces, hubo un cambio de unas líderes de las mismas pandillas, se unieron y cambiaron la cultura por fútbol y deportes. Ah, correcto. ¿Qué diferencia la cultura de su población con la de otras regiones? Bastante, porque yo he estado en varios lados y la cultura, digamos, de los llanos es acoplarse la gente alrededor, como si fuera un corrido. Y cantan y bailan de noche. ¿Usted tiene alguna diferencia en el desarrollo de la cultura a partir de la posición geográfica? Sí, claro, bastante, porque digamos, en los llanos la gente es muy folclórica, vallenatos, trago, baile, rumbas, demasiado. Lo mismo que en los llanos la gente se reúne y hace joropos, cantan, uno copla y el otro también lo mismo. Entonces hay una diferencia de lugares. Correcto. ¿Cómo define usted la cultura de sus parientes unos años atrás? Uy, muy retrógrada. O sea, si yo, por ejemplo, digamos, tú eres mi novia, yo no te podía ni a tocar la mano porque estaba la suegra ahí al pie y no podía uno ni tocarle las manos. Entonces era demasiado como recatados. Correcto. Le agradezco muchísimo, señor. Nos encontramos con Daniela Moreno. Daniela, ¿qué ocupación tienes actualmente? Sí, yo soy abogada y antropóloga y actualmente trabajo en una consultora de estudios ambientales. ¿Dónde resides actualmente? En la ciudad de Bogotá, en la localidad de Suba, en el barrio San Francisco. ¿Hace cuánto tiempo vives en ese lugar y cómo defines la cultura de esa población? Pues vivo en Suba hace aproximadamente 20 años y en el barrio hace como unos 8. ¿Y cómo defines la cultura? Del barrio San Francisco, pues es una cultura que para mí no es homogénea, porque confluyen personas como de diferentes orígenes. Esa es la parte como principal de lo que es Suba, lo que era anteriormente el casco urbano antes de que se anexara a la ciudad. Sí. Entonces allí hay incluso un cabildo indígena muisca, también hay presencia de población afrocolombiana y de personas que llegan de diferentes regiones del país y de la ciudad. ¿Cómo define la cultura de esa población de hace 2 años a la actualidad? Pues como lo venía diciendo anteriormente,
pues no es una cultura homogénea sin negar que es una cultura. De 2 años a la actualidad pues pienso que no ha habido muchos cambios porque no ha habido ninguna situación extraordinaria como que pueda haber causado un cambio cultural importante, entonces más o menos se han mantenido las mismas dinámicas sociales de hace unos años hasta ahora. ¿Qué diferencia la cultura de su población con la de otras regiones? Bueno, muchas cosas, pues cada sector, cada lugar pues va marcado, digamos, por la historia, cómo se constituyó y por las relaciones que se van dando de acuerdo a muchas características del lugar. Entonces, pues, particularmente Suba, Barrio San Francisco, como lo que es la zona central de Suba, pues tiene unas particularidades, como lo venía mencionando, presencia de población indígena, que fue anexada posteriormente a lo que es la ciudad de Bogotá. Esas características la hacen particular y diferente a lo que pueden ser otras localidades o otros barrios del mismo Suba y de la ciudad. Listo. ¿Para usted tiene alguna diferencia el desarrollo de la cultura a partir de la ubicación geográfica? Claro, pues el desarrollo, la cultura sí, es una característica altamente influenciada por muchos factores, entre ellos la geografía. De la geografía se desprenden costumbres desde modo de vestir hasta tipos de alimentos, incluso estados de ánimo, dependiendo del clima, ese tipo de cosas. Entonces la geografía es evidentemente una característica que tiene que ver con la cultura. ¿Cómo define usted la cultura de sus parientes hace algunos años? Bueno, de mis parientes, pues no todos han vivido en Suba, solo como lo que es mi núcleo familiar, o bueno, lo que era mi núcleo familiar, mi papá, mi mamá y yo. Entonces, pues realmente no lo veo tan relacionado con el barrio como tal de la cultura de mi familia. Sin embargo, pues como lo venía hablando en las preguntas anteriores, simplemente el vivir por tanto tiempo en esa localidad pues nos ha dado una mirada y nos ha marcado de cierta forma un comportamiento respecto a lo que significa ser bogotano, sí, y vivir en esa localidad. Entonces la definiría pues con muchos factores diferentes, incluyendo que somos de Suba. Bueno, Daniela, muchas gracias. Gracias a ustedes.